El tema que hoy vamos a estudiar ha sido difícil de interpretar desde los días de Moisés. Y hago la aclaración no para salvar mi explicación, sino para aclarar que no pienso pintarme como un predicador neófito y sugerir que tengo la verdad absoluta en cuanto a interpretación de este tema. Puntualmente, se trata del divorcio. Y dada la importancia de dicho tema, sumado a lo controversial de su interpretación, es que vamos a establecer algunas premisas o principios que deben servirnos como fundamento para lo que sigue de este estudio. El primero de esos fundamentos, y no por orden de importancia, sino simplemente de aparición, es que vamos a decir que vamos a abordar este tema dividiéndolo en dos grupos. El primer grupo será aquellos que nunca han sido divorciados. Y el segundo grupo es para aquellos que ya han sufrido dicho pecado. Y si usted me dice ahora, mire, es que en asunto de interpretación no importa una u otra circunstancia, sí importa. Y por ello les suplico a los que ya han sufrido el pecado del divorcio que tengan un poco de paciencia y que no saquen juicios anticipados, sino que permita su análisis hasta el momento en que abordemos el mismo tema desde el punto de vista de los que ya lo han sufrido. Claro está, la fundación en ambos grupos será la misma, me refiero a la Biblia. Segunda premisa, el matrimonio como institución no ha fallado. Fue desde el principio el plan perfecto de Dios para los hombres. Los que hemos fallado somos nosotros. No es que el plan de Dios tuvo errores y en honor a ello hubo que hacer correcciones y diseñar el divorcio como una especie de salida o de alternativa ante un plan fallido. En lo absoluto, sigue siendo el plan de Dios perfecto para la pareja. Tercero, no importa el ángulo desde donde abordemos este tema, el divorcio, y si sirviera que lo grite para que quede más claro, lo haría con gusto, pero sí lo voy a decir con mayúsculas. El divorcio será un pecado que Dios siempre ha aborrecido. Fue, es y será un pecado que la Biblia dice Dios aborrece. Y no importa cómo querramos presentarlo, eso es lo que la Biblia dice. Y no es justo decir que es como cualquier otro pecado, tratando de quitarle gravedad al asunto. El divorcio atenta de forma grave contra la institución de la familia. Eso acarrea consecuencias horrendas, no solo en la familia, en la sociedad y finalmente en la iglesia del Señor. Entonces, tratar de opacar la gravedad diciendo, mire, es un pecado como cualquier otro, solo anuncia no asumir la responsabilidad de lo que la Biblia enseña y no asumir la responsabilidad de las consecuencias de esto. Así es que recalco, como tercera premisa, es pecado que Dios aborrece. Cuarta, en efecto, Moisés legisló el divorcio. Y no porque de pronto él disfrutó en
crear nuevas leyes. Más bien, lo permitió. Y tal cual la Biblia lo dice, por la dureza del corazón de esa sociedad. Esa legislación que Moisés hizo fue la que provocó la difícil interpretación del tema. No es que Moisés provocó lo controversial, él provocó lo controversial en cuanto a interpretación. Pero no vaya usted a pensar, ay, si este Moisés no hubiese abierto la boca, no hubiéramos tenido este problema. El problema existía, era gravísimo. Moisés intentó legislarlo y la dureza del corazón de los hombres provocó mayor desenfreno. Y fue precisamente en ese entorno en donde los fariseos creyeron podían atrapar a Jesús. Porque si desde la época de Moisés este ya es un tema controversial, pues seguro aquí vamos a poder sorprender a Jesús en su doctrina y entonces esto va a hacer que se desnude su error. Días atrás habían decapitado a Juan el Bautista por hablar en contra del adulterio. Así es que ellos dijeron, Jesús no puede salir bien librado de una trampa con este tema. Sabemos de sobra que no pudieron sorprenderle, pero es en ese contexto en donde estudiamos nuestro sermón de hoy titulado El divorcio. Vayan hasta Marcos capítulo 10 y por favor cuando encuentren la cita les ruego se pongan de pie para mayor reverencia a la lectura. Nuestro sermón de hoy se titula El divorcio. Marcos capítulo 10, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice, me equivoqué de cita. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. ¿Estamos bien? Marcos 10:1. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía hacerlo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él les respondió, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Divorcio y repudio es sinónimo. Respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió ese mandamiento, pero al principio varón y hembra los hizo. Por esto dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No son ya más dos sino uno, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y él les dijo, si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban los niños para que les tocase y los discípulos reprendían. Hasta ahí leemos y oramos. Te suplicamos, Señor, tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Y por favor busquen Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Está después de Números, es el quinto libro de la Biblia. Seguro les facilita hallarlo. Deuteronomio capítulo 24. ¿Lo tienen? Veamos qué es lo que Moisés legisló. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Ya se imagina usted la dificultad de interpretar cosa indecente.
Si alguien dice, mire, esto tiene que ver nada más con asunto sexual, ya le voy a explicar. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y le despidiere de su casa, o no hubiese muerto el último que la tomó, no podrá ser su primer marido. Y se hizo bien largo el asunto. Bueno, hasta ahí lo que Moisés intentó legislar. Con el intento de unificar criterios debido a la dificultad de interpretación de lo que Moisés legisló, los estudiosos desde la antigüedad provocaron dos corrientes de interpretación al respecto. La primera corriente decía que el divorcio era válido únicamente por infidelidad sexual, y que en esas circunstancias, pues entonces era admitido. La otra corriente decía que no solo por infidelidad sexual, y que la expresión cualquier causa indecente, pues iba desde un tonto capricho hasta una infidelidad sexual, diciendo que eso era lo más grave. Estas dos corrientes tampoco resolvieron el asunto. Al contrario, agrandaron la dificultad de interpretación. Porque eso de causa indecente o eso de cualquier causa, imagínese usted, ¿dónde está el juez que tenga el conocimiento completo de un asunto marital para decir esta es una causa válida o esto no es válido, sin dejar de mencionar que surgieron los que se excusaban diciendo, mire, cierto que yo he caído en el pecado sexual, pero es culpa de este hombre o es culpa de esta mujer? Y el asunto se hacía tan largo que ellos no resolvieron nada. En cuanto a Moisés, sí podemos deducir cuando estudiamos este verso que pareciera que Jesús justifica a Moisés diciendo, mire, él lo hizo así por la dureza del corazón, pero de una buena vez dice, pero esto no es el diseño de Dios para la pareja. Jesús no aprobó la legislación de Moisés, aunque justificó su acción. Y sé que algunos dirán, bueno, ¿quién tiene la razón? Eso es lo que los fariseos querían excusar para sorprender al Señor, porque creían que iban a tenderle una trampa y que él no podía responder ni a favor de Moisés ni a favor de no al divorcio. Es que si decía no a Moisés, el Señor estaría contradiciéndose al Pentateuco. Y si decía sí, pues entonces estaba contradiciendo otro mandato divino. En honor a ello, Jesús explica la posición de Moisés y luego dice el plan de Dios para la pareja. ¿Qué voy a hacer en este estudio? Hacer lo mismo que el Señor hizo. No puedo hacer menos. ¿Y qué hizo el Señor? Número uno, sentar las bases que ya las hemos dicho. Decir que el divorcio es un pecado que Dios aborrece. Número dos, decir que Moisés se vio obligado a legislarlo por la dureza del corazón de los hombres. Y para ilustrar esa expresión, voy a tomar el caso del famoso predicador que, para recalcar esto, se refiere a un riñón. Dice que Dios nunca diseñó que uno de los dos riñones trabajara mal. Dios los diseñó para que en conjunto la calidad de vida de un hombre o de una mujer fuese tal cual Dios lo diseñó. Pero
por el mal cuidado de ese hombre, ese riñón empezó a fallar. Ese hombre no tomaba suficiente agua, ese hombre tomaba más líquidos de los que debía, que con colorantes. Ese hombre no hizo suficiente ejercicio, ese hombre pasó tanto tiempo en el calor y comprimiendo su riñón, que su riñón finalmente empezó a fallar. No lo atendió a pesar del dolor. Se hizo un pequeño tumor que con el correr del tiempo se hizo un tumor maligno. Llegó donde el especialista. Cuando tomaron las radiografías, el doctor dijo: lo sentimos mucho, usted no puede funcionar con ese riñón, hay que cortarlo. Este hombre se asustó y dijo: no, eso no es el diseño de Dios para mi cuerpo. El doctor insiste: estoy de acuerdo con usted, pero si usted quiere alargar su vida, vamos a tener que quitar un riñón, porque de otra forma usted no puede alargar su vida. El paciente pregunta: ¿voy a vivir con total normalidad? El doctor con toda honestidad dice: no, usted nunca volverá a ser un hombre normal. Intentaremos con la tecnología actual facilitar las consecuencias de no tener un riñón. Y probablemente hayan momentos en su vida que hasta lo pase de largo. Pero usted nunca volverá a ser un hombre normal, porque tenemos que arrancarle algo que Dios diseñó en su vida. Y las consecuencias no las podemos evitar. Pues bien, aunque la ilustración es burda, sirve. Cualquier hombre o mujer que piensa y que está acariciando que el divorcio es una solución para su vida, usted debe recordar que es un pecado que Dios aborrece y que las consecuencias de eso son terribles, y que usted nunca volverá a ser un hombre o una mujer normal, porque las consecuencias de ese grave pecado son tan graves como grave es el pecado. Y aquí sí puedo comparar cuando dije en una de las premisas que no es justo decir que es como cualquier otro pecado. De hecho, hay otros pecados que si usted los comete, las consecuencias no se extienden durante mucho tiempo, o tal vez las consecuencias no contaminan al resto de su medio ambiente. Pero el divorcio es como un cáncer que envenena no solo su vida, sino la vida de los que están cerca de usted. Y las consecuencias son permanentes durante mucho tiempo, o quizás hasta la muerte misma. Desde donde yo veo esto, no hay otra cosa que interpretar. Ahí está ya todo, tan claro y tan simple como eso. Pienso que los que empiezan a darle rienda a debatir, mire, si el pecado sexual lo autoriza o no lo autoriza, si la indecencia es un término que en su raíz debemos ampliar, yo creo, y con las disculpas de cualesquiera otros predicadores, es pérdida de tiempo. Es mejor decirlo tal cual la Biblia lo enseña. Es un pecado que Dios aborrece con consecuencias horrendas. Dios no está promoviendo esto como una salida a sus problemas, y no es algo que la Biblia permita, aplauda o consienta en ninguna de sus páginas. Tan simple como eso. Ahora, si este estudio queda hasta aquí, creo que tendríamos más problemas, porque habrían algunos que irían tan frustrados, tan decepcionados, y algo como: vine a la iglesia intentando encontrar una puerta, cómo resolver mi vida, y de pronto este predicador dice que no hay puertas, punto. Bueno, no he terminado el estudio. Hemos dicho hasta este momento que esa es la interpretación bíblica de forma literal. Y aunque, recalco,
no voy a reclamar verdad absoluta porque es asunto de interpretación. Pienso que cualquier otro tipo de interpretación es pérdida de tiempo. El asunto está claro, tal cual Jesús lo escribió. Ahora voy a retomar esto en cuanto a dos grupos. Dije al inicio que íbamos a hablar a los no divorciados y finalmente a los divorciados. Entonces, los no divorciados, por favor, doble o triplemente atentos. Y estoy hablando especialmente a aquellas parejas que están acariciando la posibilidad, que están pasando tantos problemas y se están amargando tanto, que han pensado, bueno, quizás el divorcio es una alternativa. Y que ven las vidas de otros divorciados y dicen, él o ella pudo salir bien librado. Voy a repetirle esto, usted no sabe de lo que está hablando. Usted no debería opinar en honor a lo que se ve de forma externa. Usted no sabe cuánto se sufre y cuánto se acarrean consecuencias al respecto. Por ello, puedo decir como predicador y con mucho cariño a los que están acariciando ese pecado: si usted está atravesando problemas en el matrimonio, es porque hay otros pecados que están provocando ese distanciamiento. La matemática dice que usted no puede resolver un pecado cometiendo otro peor. Es absurdo. Usted no puede resolver un error con otro peor. Y si dice, bueno, prefiero que me quiten un riñón, usted no sabe si lo que le van a arrancar es un riñón o parte de su corazón, o van a arrancar un pulmón. Usted no sabe las consecuencias y el dolor y el sufrimiento que todo eso puede traer. Por ello yo le diría, y les digo esto a cualesquiera parejas que llegan a esa oficina a pedir un consejo para restaurar su relación: mire, si ustedes vinieron hasta este escritorio para intentar escuchar un consejo, es porque ustedes quieren resolver su matrimonio, ¿sí o no? Ellos responden sí. Yo no sé qué tan cierta y qué tan honesta es su respuesta, pero ellos dicen sí. Desde donde yo estoy digo, es que si no quieren resolver su matrimonio, ¿para qué quieren hablar con un consejero? Si están ahí es porque quieren resolverlo. Entonces, esto es lo que sigue. Y para aquellos de ustedes que estaban pensando, vamos a pedirle una cita al pastor, tal vez una opinión de él puede ayudarnos. No importa las circunstancias que usted esté viviendo, le voy a decir lo mismo. No importa, porque sé que usted me va a decir, no, es que mire, pastor, le voy a contar mi telenovela, porque es distinta. Le voy a contar, mire, mi suegra se entromete, mire, mi hijo, mi hija, que los vecinos. No le dé rienda a la telenovela. Le voy a decir lo mismo. Cualquier dolor o sufrimiento que usted pueda pasar para arreglar su matrimonio es mucho, pero mucho menos doloroso que divorciarse. Haga cualquier cosa antes de divorciarse. Ningún médico sensato le va a arrancar el riñón o el pulmón si puede rescatar su pulmón o su riñón. Usted y yo no podemos ir donde un médico a que resuelva los problemas del alma, pero sí podemos ir al médico espiritual, a nuestro Dios. Y usted puede pedirle a Él que le dé la sabiduría, el coraje para poder resolverlo. Y lo voy a repetir, cualquier
esfuerzo es menos que el sacrificio del divorcio. Va a sufrir menos. Son tantas, pero tantas cosas en tantas áreas de la vida. Lo recalco. Si usted comete un robo, es un pecado gravísimo. Usted se arrepiente, compensa el daño y lo paga. Eso se olvidará en pocos días o meses. El divorcio nunca se paga. Nunca. Y trae consecuencias en sus hijos, los hijos de sus hijos, en la familia en general, en su vida. Y si usted ama a Jesús con todo su corazón, usted va a estar permanentemente con una herida que solo Dios puede sanar. Y aún sanándola, creo que la cicatriz siempre golpea. Entonces, los que están pensando en eso, no es una salida. Si usted dice, sí, pastor, mire, yo ya tengo mi riñón con un cáncer maligno envenenado, yo hasta el corazón tengo ya envenenado y lo que falta es matarme. Mátese pues. El sufrimiento del divorcio es parecido. De ahí que no puedo más que decirles a los que están sufriendo problemas, es mejor buscar otra alternativa, empezar a luchar, pedir consejería, pedir ayuda con algún psicólogo, hasta con la policía si quiere. Pero esa no es una salida bíblica que vaya a resolver su vida. Los jóvenes, los que no están casados, sé que varios de ustedes, y no muy jóvenes, algunos ya andan arriba de los 30, que ya deberían de estar casados, perdone que me entrometa en su edad. Yo sé que están diciendo ahí con aire de prepotencia y de superioridad, exactamente, pastor, esa es la razón por la que yo no me caso. Porque yo entiendo que esto es un pecado tan grave que mejor no llego hasta ahí. Bien. ¿Y qué usted cree que la fornicación no es un pecado grave? ¿Usted piensa que usted puede vivir en fornicación y adulterio y decir que ama al Señor? Está fuera de orden. Los que ya viven en pareja, les digo lo mismo. Y mire, si usted ya está viviendo con su pareja en los últimos 3 años, 2 o en los últimos 20 años, ¿por qué no se casa? Es que no estoy seguro de esta, pastor. Entonces déjela. O si ella dice, no, pastor, mire, yo tengo esperanzas que me va a salir algo mejor que esto. No, mire, es probable. Yo estoy de acuerdo con usted, hermana, que lo que ha elegido es terrible. De acuerdo. Pero ¿que acaso usted cree que viviendo en ese pecado, Dios va a restaurar su vida y va a ponerle un príncipe en el futuro? Es absurdo. Entre más tiempo usted dilata en arreglar su vida, más la arruina. Hombres y mujeres que ya están viviendo juntos. Y mire, si están disfrutando de la compañía, cásense. Entiendo que tengan temor o que esto sea como presión a aquellos que ya no se soportan. Pero usted que dice, yo la amo, o ella dice, lo amo, es feo, pero lo amo. Y está pensando, pero es que grita.
y otras cosas más como causa indecente. Causa indecente puede ser ronca muchos, olores feos, no tiene suficiente dinero, la familia es una entrometida, las cosas que sabemos de sobra en la familia. ¿De dónde ha sacado usted que va a encontrar la pareja perfecta? Eso no va a suceder. Entonces, si ya están disfrutándolo, cásense, honren a Dios, honren su relación, honren a sus hijos. No permita que ella diga cuando lo presenta a usted, él es, ya ni sé qué es. Permita que ella con honor diga señora de fulano. Y honre a Dios con eso, honre a sus hijos. Dé ese paso. Y es que no ya dijo que está disfrutando de esa relación, pues. Que usted la ama o que ella lo ama. Que es cierto, tienen problemas, pero problemas los tendrán siempre. Y los que ya no son ningunos jovencitos y que están jugando a adulterio o fornicación, a ustedes ya no sé qué decirles. Mire, ya tiene 40 años o 50 o peor 60. Estoy esperando que se muera. No puede ser. Y usted sabe que en una iglesia como la nuestra, al menos este servidor, yo no me voy a entrometer con su vida. Supongo que nadie le va a decir, mire, ¿y ella es su esposa o es su compañera de vida o su pareja o como sea? Entonces usted viene a la iglesia y dice, mi esposa, mi esposo. Aquí todos le creemos. Y si usted quiere dentro de 3 semanas traer otro u otra y me dice, mi esposa, yo no voy a decir nada, voy a pensar, quizás son 2. Ese no es asunto mío. Entiéndalo. Es asunto suyo delante de su Dios. Y es un pecado grave. Nos puede decir a nosotros mi pareja, mi compañero, mi amigo, mi novio, pero Dios sabe la verdad. Y no podemos estar pidiendo favores de Dios en otras áreas de nuestra vida cuando algo tan básico como la familia no lo queremos resolver. Si está pensando, de acuerdo, pastor, mire, yo ya pensé en casarme pronto, solo espero hacer un poquito de dinero, ahorrarlo para hacer la fiesta. Ahorre ese dinero para irse de luna de miel. Es más, ni haga fiesta. No, es que yo me voy a casar con todo. Si lleva 5 o 10 años con la misma persona, quiero compartir con ellos. Solo toallas le van a llevar de regalo. Y usted tiene 10 años viviendo ya toallas, ya no quiere. Cásese ya, y si no tiene el dinero para un abogado, vaya a la alcaldía, si allí es gratis. Y luego la religiosa, aquí también es gratis. Solo habla con el hermano Marlin y arreglan cómo, dónde. Si quiere fiesta, pues hágala. Si tiene ese recurso, hágala. Pero estamos hablando de honrar a Dios, de salir del error. No hay otra manera de interpretar este tema más que el que ya hemos dicho. Vivir en pareja sin estar casados se llama adulterio o fornicación. El divorcio es un pecado que Dios aborrece. La única forma es casarse y luchar y honrar a su Dios. Punto. Ninguna complejidad. Ahora, los ya divorciados. Pastor, ¿cómo quedamos nosotros? Bíblicamente hablando, sin un riñón o sin un pulmón, como personas no normales, con un pecado gravísimo.
Pero atentos a esto. Hasta donde yo leo la Biblia, hay una lista de pecados imperdonables. Más bien no es una larga lista. Solo son 2 pecados que Dios no perdona. Uno es blasfemar contra el Espíritu Santo y el otro es no creer en Jesús como su Señor. Con esto digo, el divorcio no está en la lista de pecados imperdonables. Entonces, estoy diciendo que si usted ha buscado de corazón y sigue buscando todos los días el perdón de Dios por su pecado, yo no encuentro un pasaje en la Biblia que Dios lo rechace. Lo que yo encuentro en la Biblia es que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y no se le vaya a ocurrir, por favor, a aquellos que están acariciando la posibilidad, abrazar lo que estoy diciendo ahorita. Porque ya le dije que esto es para los que ya lo sufrieron. Para los que no lo han sufrido era la otra parte. Los que ya lo sufrieron, usted se cobija bajo lo que la Biblia dice de perdón, compensar los daños, cobijarse bajo su abrigo, honrarle, tratar de buscar su misericordia cada día. Pues lo que yo encuentro en la Biblia es que Dios no rechaza un corazón que viene delante del Señor y que usted puede ser restaurado en su totalidad y que usted puede empezar una nueva vida en Cristo. Y mire que cuando digo restaurado, no digo que le van a poner otro riñón. No dije que las consecuencias se van a quitar. Solo dije que usted puede encontrar en el Señor perdón y una nueva vida en Cristo. Probablemente, haciendo eco de la ilustración del riñón, su vida no va a durar como si tuviese los 2 riñones. Probablemente tendrá que ir al médico muchas más veces, probablemente sufrirá tantas cosas. Pero dice que hay perdón y vida eterna para aquellos que buscan a Jesús, aun si pasaron por ese pecado. En total, dije al inicio que este pecado atenta contra la familia, contra la sociedad y contra la iglesia. Significa contra la humanidad misma. Lo único que hace la contraparte a ese pecado es el matrimonio. Significa que la parte que Dios diseñó para la pareja es el matrimonio. Lo otro jamás. Y que usted y yo debemos luchar por honrar a Dios y por vivir felices en el matrimonio. Esto no creo pueda conseguirlo si no pide la ayuda de su Dios. Y no veo cómo algunos podemos querer esperar la ayuda de Dios distantes de Dios, haciendo todo al revés de lo que Dios dice, viviendo en pecado y diciendo la gracia de Dios. No puede ser. La gracia de Dios viene cuando un hombre o una mujer busca a Dios en arrepentimiento genuino. Y eso es algo que solo lo puede saber usted y su Dios. Usted decide qué es lo que usted quiere hacer con su vida. Inclinan sus rostros, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta habla en nuestras vidas. No puedo tener ni la remota idea, Señor, de lo que las parejas están pasando. Pero conociendo cómo es el diablo, sé que algunos estarán sufriendo mucho. Gracias porque tu palabra es clara y no hay dónde perdernos. Tratamos de justificarnos para perdernos, pero es solo otro error. Señor, obra milagros en las familias de la iglesia, que los que están casados sean felices,
que puedan luchar con tu bendición. Que los que no lo están se casen pronto. Que tu espíritu les dé el valor para dar ese paso de fe de inmediato. Y que aquellos que ya han sufrido el divorcio, tu Espíritu Santo les dé paz y perdón en sus vidas. Señor, si hay alguien sin Jesús esta noche, por favor toca su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados. No importa si usted ha venido 1 o 10 veces, si es joven o adulto, casado o divorciado, hombre o mujer. Mire, esta es la parte más importante. Lo que importa es que usted tenga a Jesús en su vida y que Él salve su alma. Para ello hay que tomar la decisión de hacer la oración y venir a Jesús. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir. Esto es entre Dios y usted. Si esta noche alguien dice, predicador, yo quiero abrir mi corazón a Jesús. Donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Todos siguen con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Tome el coraje, el paso de fe esta noche y abra su corazón a Jesús. Levante su mano. Alguien más en medio nuestro que recibe a Jesús. Alguien más que quiere hacer la oración esta noche. Señor, gracias por la persona que tomó la decisión. Ruego tu Espíritu Santo nos dé salvación, vida eterna. Despídenos en tu paz, en tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno. Dios nos bendiga.